Muchas gracias, José Medina Mora. Gracias, presidente nacional de Coparmex. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Qué gusto saludarte. Igualmente, para nosotros es un verdadero placer volverte a tener aquí en el programa. Oye, a ver, vamos a dar una revisada. El tema más importante en estos momentos para Coparmex, ¿cuál sería? Sí, bueno, el entorno, por un lado, en lo económico, un entorno de todavía alta inflación, con bajo crecimiento, en donde la inversión ha ido cayendo y precisamente eso es lo que se requiere para reactivar la economía. El hecho de que haya grandes oportunidades de inversión en nuestro país que no estemos aprovechando, pues hace que de alguna manera la economía crezca más lentamente. Y por otro lado, pues como decíamos, todavía en un entorno de alta inflación que seguirá durante todo este 2023. La expectativa es que vaya bajando la inflación muy lentamente, quizá baje de 6% a fin de año y sea hasta el 2024. Eduardo, cuando tengamos la inflación en los parámetros de meta del Banco de México de 3 más menos 1%. Eh, para el retraso de las inversiones, Eduardo, es importante el darnos cuenta que el hecho de que exista esta solicitud de consulta del gobierno de Estados Unidos con respecto al Tratado de Libre Comercio del TEMEC, en donde recordarás que firmamos un tratado que le daríamos condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses, pero después se aprobó la ley de la industria eléctrica que le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad, que esto contraviene lo que firmamos en el TEMEC y es por eso que el gobierno de Estados Unidos primero y luego Canadá pusieron esta solicitud de consulta. Ha seguido este diálogo, está en la cancha de los Estados Unidos y Canadá el convocar un panel internacional que sería pues realmente una afectación importante para México en caso de perderlo. Pudieran ponernos aranceles a las exportaciones mexicanas que son el motor de la economía. Entonces, esa falta de cumplimiento en lo que firmamos en el TEMEC, que pudiéramos decir, genera incertidumbre. Como hemos comentado, Eduardo, hay empresas, sobre todo en los Estados Unidos, con proyectos de inversión ya listos, con financiamiento autorizado y que están esperando a ver si en México vamos a cumplir lo que firmamos en el TEMEC. Entonces, esta incertidumbre jurídica retrasa las inversiones y eso es lo que nos tiene en este entorno económico. Presidente, el tema de la inversión es un tema pues, prácticamente todo el sexenio, porque según los datos del INEGI, la inversión fija bruta en el país hoy tiene equidad, o sea, es prácticamente la misma, incluso es mayor la que teníamos a mediados del 2018. O sea, prácticamente la inversión ha sido nula. ¿Se ha hablado esto con las autoridades, con la Secretaría de Economía, con las autoridades de Hacienda, sobre la necesidad de impulsar y hacer política pública que impulse la inversión nacional y extranjera en el país? Sí, de alguna manera lo que hemos visto, hemos analizado en Coparmex y en el sector empresarial es que podría haber una inversión en el país del 25%, en donde el gobierno invirtiera un 20% y fuera complementado por una inversión del sector empresarial. Sin embargo, se requiere que la inversión del sector público fuera diversificada en sectores y geográficamente para ser complementada con la inversión privada. La inversión del gobierno, como sabemos, ha sido concentrada en estos grandes proyectos, el Sí. aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, Dos Bocas. Esto ha hecho que en las demás regiones del país, en otros sectores, no haya habido esta inversión que pueda ser complementada con inversión privada. Y adicionalmente, pues muchos proyectos de inversión que como sector empresarial hemos presentado, pues están esperando a que sean autorizados todos los proyectos. Casi todos los proyectos en cuestión de energía pues están detenidos y hay muchas inversiones que pudieran llegar al país si se abriera esta posibilidad de inversión en energía, que por otro lado, Eduardo, requerimos energía para las inversiones en Claro. otros sectores y hay también inversiones que están detenidas por falta de energía en varias partes del país. Sí, las empresas chinas o extranjeras que llegan para aprovechar el nearshoring y estar más cerca de sus
de sus clientes en Norteamérica, vendrán seguramente la mayor parte de ellas con exigencias específicas en el terreno energético, eléctrico, porque bueno, las grandes firmas ya tienen políticas específicas sobre que la mayor parte, si no es que toda la energía que consuman tiene que ser o tiene que tener un origen que no lesione el medio ambiente o que no emita o emita lo menos posible CO2. Hay normas ambientales que ya tienen que cubrir los proveedores de los grandes consorcios multinacionales. Y México, pues en ese sentido, me imagino que no tendrá la posibilidad de ofrecer o de garantizar a esas empresas que llegan el tipo de energía que están comprometidas a consumir, ¿no? Sí, lo dices con mucha claridad, Eduardo. Las empresas que vienen a invertir a nuestro país, pues piden energía limpia. De hecho, hay empresas cuya condición de inversión en nuestro país es que haya energía limpia o no invierten en nuestro país. Hemos perdido oportunidades de inversión, simplemente, Eduardo, como lo hemos comentado, con esa, digamos, baja de venta de China hacia Estados Unidos. China dejó de vender el 4% de sus productos a los Estados Unidos y solo aprovechamos el 0.5% de esa venta, mientras que un país tan lejano como Vietnam aprovechó el 1.8% de lo que dejó de vender China. Quiere decir que la mitad de lo que dejó de vender China hoy lo vende Vietnam. Y lo que mencionas, Eduardo, sobre el nearshoring, sobre la relocalización, es la gran oportunidad que tenemos como país para reactivar la economía. Estados Unidos lo dijo con mucha claridad en la cumbre trilateral, van a invertir montos muy importantes en la industria de semiconductores, pero Sí, hombre. requieren, necesitan a México y a Canadá, no nada más para surtir materiales, sino también para participar en la parte del proceso productivo de ensamble en la última parte. Estas serían inversiones muy importantes para el país, pero requieren energía y por eso es importante el que se abran estas solicitudes de permisos que están detenidas, que es lo que reclamaron ahora en la cumbre trilateral, especialmente Trudeau, sobre las empresas canadienses, pues que han invertido 13 billones en energía en México, de los cuales 5 han sido en energía limpia y que tenían los permisos detenidos. La respuesta del gobierno mexicano fue Sí. recibirlos uno por uno, negociarlos, han estado recibiendo, han estado negociando, pero lo que piden las empresas es una regla pareja que se pueda aplicar para todos y así Sí. tener certidumbre para la inversión, en lugar de tener que negociar una por una. Oye, estos asuntos los tratan ustedes cotidianamente. Tú específicamente tienes picaporte abierto en el gobierno federal. ¿Han platicado con la Secretaría de Economía? ¿Qué les dice el gobierno federal sobre esas inquietudes que me parecen muy importantes? Les dice, sí, 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 o qué, nomás les dan el avión. Sí, de alguna manera sí hay diálogo, hay escucha, se van resolviendo algunos de los temas conforme se van planteando. Digamos, después de la cumbre trilateral, pues ha sido sobre todo el avance con estas empresas canadienses que han estado recibiendo para que se resuelvan estos temas, pero sigue vigente la solicitud de consulta en el tema eléctrico, se Sí, abre otro solicitud de maíz, consulta en la parte del maíz, en donde hay un nuevo decreto que es prohibitivo. Esto no gustó en los Estados Unidos, esto pues pudiera sí, generar otro panel internacional seguro. independiente del eléctrico, y eso, Eduardo, es lo que está deteniendo las inversiones, que es precisamente lo que requerimos para la reactivación de la economía. Híjole, sí, son temas que nos van a salir carísimos. Ahorita no se ve la factura, pero seguramente vamos a perder esos casos y nos va a salir como lumbre. Sí, sobre todo que si hay maneras de resolverlo, ha habido voluntad de diálogo. Sí nos ha dicho la secretaria de Economía que entiende que se tiene que generar confianza
en el sector empresarial para que haya las inversiones, que también se tiene que dar certidumbre jurídica para la inversión, para que estas empresas estadounidenses y canadienses vengan a invertir a México, y que hay una ventana de oportunidad en el tiempo para resolverlo. Vemos que hay, digamos, la claridad de que se tiene que resolver, hay la apertura al diálogo, y bueno, esperamos que esto se pueda resolver en el corto plazo, porque el hecho de que se siga extendiendo el periodo de diálogo, pues sigue deteniendo las inversiones. Y claro, por supuesto. Oye, ¿tú tienes contacto con los patrones, con los empresarios de Estados Unidos y Canadá? En corto, ¿tú los sientes molestos? De alguna manera, lo que nos dicen son prácticamente dos cosas. Una, que tienen estos proyectos de inversión listos y que están esperando a ver si México va a cumplir lo que firmamos en el TEMEC. Por otro lado, también, digamos, tuvimos una reunión con los organismos empresariales de Estados Unidos y de Canadá previo a la cumbre trilateral, y de alguna manera lo que acordamos es tener mesas de diálogo para dar seguimiento a los acuerdos que tienen los gobiernos y de alguna manera exigir cada uno de los países a sus gobiernos para que se implementen estos acuerdos, que cuando haya diferencias, estas se resuelvan y después se implemente lo que se acordó precisamente en estas resoluciones de las diferencias. Lo que vemos es que desde el punto de vista del sector empresarial de los tres países, nos interesa que esto se resuelva más rápidamente. Básicamente, Eduardo, porque bueno, los gobiernos entran, se van, las empresas aquí seguimos, y es en el interés de las empresas el que haya esta continuidad de condiciones para poder tener inversión en el largo plazo. Bueno, ¿tú crees que México, ya por último, crees que México, la Secretaría de Hacienda afirma que México va a crecer 3% este año? ¿Tú crees que la logre? Pues así estaba su presupuesto, así lo enviaron a la Cámara de Diputados. El análisis que hemos hecho nos lleva a un crecimiento de alrededor del 1%, a lo mejor 1.2%, no el 3%. No el 3. Lo que dijo el secretario de Hacienda fue que se podría crecer al 3%. No, bueno. Por las se podría crecer, si se hace lo que tú dices, no, se cree, ¿qué te digo? El 5 nos queda corto. Si hiciéramos todo eso que has mencionado, no, hombre, el 3 es cosa del pasado, lo dejamos atrás, pero por mucho. Sí, dijo que a menos que hubiera una recesión internacional, se podría crecer el 3%. Bueno, sí hay esta expectativa de recesión. Desde luego, si hay una recesión en los Estados Unidos, por la correlación que tenemos de la economía mexicana con Estados Unidos, pues desde luego nos va a afectar. Y eso es, digamos, una de las variables que los economistas tienen en este pronóstico de un crecimiento del 1%. Es diferente crecer el 3% como el año pasado, después de que no habíamos recuperado el nivel de la economía previo a la pandemia. Apenas este año lo vamos a recuperar. Por cierto, Eduardo, recordemos que somos el único país de América Latina que no hemos recuperado el nivel de la economía previo a la pandemia. Apenas este 2023 lo vamos a recuperar. Y esto tiene que ver con una caída mucho más profunda en el 2020 que el resto de los países, no nada más de América Latina, sino del mundo. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Torno al Dinero. Te lo apreciamos mucho. Espero que pronto estemos nuevamente platicando sobre la realidad nacional. Con mucho gusto. Un saludo para ti. Un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias. Un abrazo. Esto es En Torno al Dinero.